La sala estaba llena, pero el silencio era absoluto. Nunca imaginé que ese día sería el punto de inflexión en mi vida. Estaba allí, sonriendo como si nada estuviera mal, sosteniendo la copa de champán mientras todos a mi alrededor aplaudían. Era mi 35 cumpleaños, una noche que debería ser de celebración, pero lo que nadie sabía era que en ese preciso momento mi vida estaba a punto de cambiar para siempre. ¿Estás bien, amor?, me preguntó, con una sonrisa que no era sincera. Mi esposo, Carlos, estaba a mi lado, pero lo que veía en él ya no era el hombre con el que me casé. Esa expresión vacía, los ojos que evitaban los míos. Algo estaba mal. Sabía que había algo escondido, pero aún así no imaginaba lo profundo que sería. Sí, claro, estoy perfecta, respondí con una sonrisa forzada, tratando de esconder la angustia que comenzaba a consumir mi interior. Pero sabía que algo no estaba bien. Y esa noche, la verdad finalmente saldría a la luz. Era el tipo de fiesta que todos sueñan tener. Decoración impecable, amigos y familiares a mi alrededor, todos felices, todos celebrando. Pero yo solo fingía. En el fondo, sentía que estaba a punto de descubrir lo que mi esposo me estaba ocultando, y no sabía qué haría cuando la verdad finalmente saliera. En la hora de la cena, Carlos se levantó. El sonido del cuchillo en el plato hizo que el ambiente se quedara en un silencio instantáneo. Todos lo miraron expectantes. Y entonces habló con esa calma fría que me hizo darme cuenta de que algo estaba a punto de suceder. Necesito contarles a todos algo importante, algo que cambió mi vida y la nuestra. Miró hacia mí y la presión aumentó. Sentía mi corazón acelerarse, pero no quería que nadie viera el miedo en mi rostro. Me estoy divorciando de Isabel, dijo sin titubear. He encontrado a alguien. Ya no es posible seguir así. El mundo pareció detenerse. La sala estaba en completo silencio. Cada palabra que él decía me golpeaba el pecho como un martillo. Mi cuerpo tembló, mis manos empezaron a sudar. Sabía que algo estaba mal, pero nunca imaginé que fuera algo tan definitivo. Me miró con una expresión vacía, como si la decisión fuera algo simple, como si hablara sobre la elección del vino o la comida. Y ahí, frente a todos, Carlos me dejó, me abandonó de una forma cruel, no solo porque eligió a otra persona, sino porque lo hizo frente a todos los que amaba. No me dio ninguna explicación ni una disculpa. Simplemente lo dijo, con ese tono frío y calculador. El choque me invadió. Estaba paralizada, tratando de procesar lo que acababa de decir. No sabía qué hacer. No sabía ni por dónde empezar. La vergüenza comenzó a invadirme como una mancha. No quería que nadie viera el dolor, la humillación que se reflejaba en mi rostro. Pero al mirarlo a él, algo dentro de mí se encendió. No podría dejar que eso pasara. Cuando todos comenzaron a murmurar y a mirarme con lástima, supe que esa era mi oportunidad. Podía reaccionar de una manera diferente. No dejaría que él me destruyera. Podía haberme humillado, haberle suplicado que se quedara, pero no lo haría. Lo que él no sabía era que al empujarme hacia abajo, me estaba haciendo más fuerte. ¿Crees que me derrotaste, Carlos?, le dije, con la voz firme, pero controlada. Solo me diste la oportunidad de ver la verdad y tomar el control de mi vida. Y ahora no hay vuelta atrás. No vas a destruirme. Los ojos de Carlos se abrieron como platos y por primera vez esa noche parecía sorprendido. El shock estaba plasmado en su rostro. No imaginaba que, después de todo lo que hizo, yo pudiera reaccionar así, con tanta fuerza, con tanta determinación. Esperaba que me rindiera, que le rogara que se quedara, pero no. Ya no estaba dispuesta a esconderme detrás de mentiras ni de falsas promesas. El fin de mi matrimonio no sería el fin de mi vida. No más. Estaba allí, frente a todos, con los ojos secos y la cabeza erguida. Y al mirarlo a él, vi que ya no era la mujer frágil que él pensaba que era. Era mucho más fuerte. Me levanté de la mesa, sin mirarlo, y salí de allí. La cena de cumpleaños que debería haber sido mi celebración se transformó en un momento decisivo. Un momento en el que tomé el control de mi vida. Cuando pasé por la puerta, finalmente respiré. Algo dentro de mí había cambiado. Sabía que a partir de ese momento nada sería igual.
Ya no me escondería. Ya no sería la mujer que quedaba en segundo plano. Estaba lista para dar el siguiente paso. Si te estás identificando con esta historia o simplemente quieres escuchar más relatos emocionantes como este, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte los próximos videos. Esto es solo el comienzo de la jornada. Ahora, veamos qué ocurre a continuación, porque te aseguro, no querrás perder lo que viene. El dolor en mi pecho no desaparecía, ni siquiera con el paso de los días. El descubrimiento de la traición de mi marido no fue solo una revelación de infidelidad, sino un golpe profundo a todo lo que yo creía que era cierto. Me sentía destrozada, pero al mismo tiempo había algo dentro de mí que sabía que esto no era el final. Era solo el comienzo de una transformación que no sabía que necesitaba, pero que estaba a punto de comenzar. Las semanas siguientes fueron difíciles. No sabía por dónde empezar a reconstruir mi vida. Daniel, mi marido, intentaba justificarse, pero sus palabras eran vacías y ya no podía creer en ellas. Me preguntaba cómo pudo hacerme pasar por todo esto. ¿Cómo pudo mirarme durante todos estos años, prometerme amor y fidelidad y aún así traicionar mi confianza de forma tan cruel? La respuesta estaba clara para mí ahora. Nunca me valoró. Para él, yo era solo una mujer más en el papel, alguien que debía estar agradecida por la posición que ocupaba a su lado, alguien que debía conformarse con el papel de esposa sumisa. No importaba cuánto me dedicara a nuestra relación o nuestro matrimonio, nunca sería más que una sombra en su vida. Esto se reflejaba no solo en las traiciones, sino en todo lo que él hacía. En los primeros días, intentaba ignorar lo que estaba pasando, como si el tiempo pudiera curar esta herida. Pero la realidad era mucho más dura. Las traiciones, grandes y pequeñas, se acumulaban, y me veía cada vez más distante de quien yo era, no solo como mujer, sino como persona. Las tardes eran largas y silenciosas, mientras el dolor se infiltraba en cada rincón de la casa. A cada mirada de Daniel, a cada intento de justificarse, me sentía más vacía. ¿Cómo pudo ser tan cruel conmigo? Quería entender el por qué. Quería encontrar alguna explicación que pudiera justificar lo que había hecho, pero no había. No había explicación. Sabía que la única explicación que necesitaba encontrar era sobre mí misma. Ya no podía seguir viviendo en función de él. Ya no podía ser la mujer que cedía, que se sacrificaba, que se escondía para agradarle. Fue entonces que, mientras intentaba mantener la compostura, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Ya no iba a ser más la mujer que se quedaba en un rincón, esperando cambios que nunca llegarían. Ya no iba a ser la mujer que aceptaba las migas de amor y atención que él me ofrecía. Quería más, merecía más. Ya no estaba dispuesta a disminuirme para que él se sintiera cómodo. Ya no iba a ser sumisa a sus mentiras. Necesitaba actuar. Necesitaba tomar una decisión que fuera mía, una decisión que me pusiera a mí en primer lugar. La conversación con mi amiga Clara, mi abogada, fue un punto de inflexión. Cuando me miró a los ojos y me dijo, «Ya no serás más la mujer que se esconde, serás la mujer que pondrá a Daniel en su lugar. Ya no vas a aceptar nada menos que el respeto que mereces». Sabía que tenía razón. Y en ese momento, algo se encendió dentro de mí. Ya no quería seguir sufriendo en silencio. Ya no quería permitir que Daniel controlara mi vida. Me había perdido para siempre. Pero la cuestión era, ¿cómo iba a reaccionar a esto? ¿Cómo podía reconstruir todo lo que él había destruido en mí? La primera decisión que tomé fue empezar a pensar en mí misma, no en una relación, no en agradar a nadie, sino en quién quería ser. Necesitaba reconectarme con la mujer fuerte que alguna vez fui, la mujer que no tenía miedo de tomar decisiones difíciles, la mujer que no se dejaba apagar por las circunstancias. Era hora de levantarme. Era hora de alzar la cabeza, de mirar la vida con nuevos ojos y nuevos objetivos. Cuando comencé a enfocarme en mí misma, me di cuenta de que las posibilidades eran infinitas. Tenía el poder de decidir qué hacer con el resto de mi vida. Ya no necesitaba esperar a Daniel para encontrar mi felicidad. Tenía las herramientas para crear mi propio camino, mi propia historia. Y entonces hice lo primero que nunca había hecho antes. Tomé control de la situación.
Sin miedo, sin arrepentimientos, tomé la decisión de buscar un nuevo trabajo, un nuevo propósito. Sabía que con el tiempo las cosas mejorarían, pero no sería esperando a que el cambio ocurriera. Necesitaba ser el cambio. Empecé a buscar empleo, a construir una nueva carrera. No era solo una cuestión financiera, sino encontrar un propósito que fuera solo mío, sin depender de nadie. Necesitaba ser independiente, no solo financieramente, sino emocionalmente. Cuando me vi rellenando currículos, haciendo entrevistas, preparándome para un nuevo comienzo, me di cuenta de que estaba dejando atrás no solo a Daniel, sino también todas las mentiras que él me había hecho creer. Fue un proceso doloroso, pero también liberador. Sabía que no sería fácil, pero cada paso que daba me alejaba de una vida que ya no quería. Estaba creando una nueva versión de mí misma, y la mujer que estaba surgiendo era mucho más fuerte, más confiada y mucho más decidida de lo que jamás imaginé que podría ser. Mientras todo esto sucedía, Daniel, aún inconforme con la pérdida de control, trataba de volver a mi vida. Me enviaba mensajes, llamaba, intentaba justificarse e incluso rogaba por una segunda oportunidad. Pero sabía que esa segunda oportunidad no sería para él. La oportunidad que tuvo ya pasó. Estaba decidida a no caer más en su manipulación emocional. Cada intento de él de acercarse solo me confirmaba que estaba en el camino correcto. No lo necesitaba, no necesitaba más disculpas. Lo que necesitaba era respeto, el respeto que merecía. Ahora, con mi vida tomando un nuevo rumbo, me sentía más fuerte cada día. Cada pequeña victoria era un paso más cerca de quien realmente era. Sabía que el camino por delante sería lleno de desafíos, pero también sabía que tenía la fuerza para enfrentarlos. El silencio que invadió la sala era ensordecedor. Estaba allí, frente a él, con las manos temblorosas y el corazón acelerado. Cada palabra que había dicho hasta ese momento resonaba en mi mente como una bomba a punto de estallar. Sabía lo que él estaba intentando hacer, pero ya no sería la persona que se callara. «No vas a hacerme tragar esto, ¿verdad?», dije, con la voz firme, pero temblando por la rabia que crecía dentro de mí. Él se levantó, mirándome con esos ojos fríos, como si esperara algún tipo de disculpa, alguna justificación que nunca iba a llegar. Estaba allí con todo lo que tenía, sin más mentiras y sin más excusas. Ya no iba a dejar que me tomara por tonta. «No lo entiendes, ¿verdad?». «Solo estoy intentando hacer lo correcto», dijo él, con la voz algo más baja, pero aún cargada de autoridad. «Lo que tú hiciste, lo que hiciste fue completamente irrespetuoso». Me reí, pero era una risa nerviosa, de alguien que ya estaba saturada de tanta falsedad. «¿Irrespetuoso? Lo que estás diciendo es irrespetuoso. Todo lo que me hiciste pasar estos años, todo lo que me ocultaste, lo que hiciste conmigo no tiene excusas, y ya no voy a seguir ocultándolo. No va a ser más como tú quieras. Ya no soy tu muñeca». Vi el shock en sus ojos. Por primera vez vi una grieta en su fachada de superioridad. Estaba intentando mantener la calma, pero pude sentir la presión, como si estuviera al borde de un colapso. Sabía que había perdido. El control se le estaba escapando, y eso lo asustaba más que cualquier cosa. «No puedes hacer esto. No puedes destruir todo lo que hemos construido por una discusión tonta», exclamó, casi suplicando. «Nuestra vida, nuestra familia, todo esto no puede acabar así». Lo miré, ahora con más tristeza que rabia. ¿Cómo podía ser tan cínico? ¿Cómo podía fingir que no veía todo lo que estaba sucediendo a su alrededor? Todo lo que él había hecho. Ya no había espacio para excusas, y lo que él llamaba vida y familia ya no significaba nada para mí. ¿Nuestra familia? No, tú destruiste nuestra familia. Lo destruiste todo cuando empezaste a mentirme, cuando comenzaste a tratarme como si fuera la culpable. Ya no puedo vivir en la mentira. Ya no puedo vivir a la sombra de lo que hiciste. Tú eres el responsable de todo esto, no yo. Había un dolor profundo en mi voz, un dolor que no había mostrado hasta ahora. Pero ese dolor no era solo mío, era nuestro. Ya no podía seguir siendo manipulada. Ya no iba a dejar que me hiciera sentir como si yo fuera la única culpable de la historia. Ya no tengo nada que darte. Ya no tengo paciencia para tus juegos.
Vas a tener que enfrentar las consecuencias de esto, y yo no me voy a esconder, dije, finalmente siendo honesta conmigo misma. Él me miró, aún sin palabras, pero con una expresión de pura frustración y furia. Ya no había nada que pudiera decir. El silencio ahora era mi aliado. Sentía que algo dentro de mí se había roto completamente. La última pieza del rompecabezas estaba en su lugar. Ya no te voy a perdonar, dije, sin dudar. Las palabras salieron de mi boca con la certeza de alguien que ya estaba cansada de cargar con el peso de un pasado tan doloroso. Lo que había pasado hasta ese momento no podía ser borrado, y eso era lo que él tenía que entender. No importa lo que intentes hacer, lo que digas, nada va a cambiar lo que hiciste. Nada va a hacer que vuelva atrás. Vi cómo su expresión cambiaba. Su semblante tenso comenzaba a transformarse en algo más oscuro. Estaba intentando mantener la calma, pero era evidente que la máscara de control estaba a punto de caer. El silencio fue interrumpido por un intento de él de retomar la conversación, pero ya era demasiado tarde. Ya no quiero escucharte. Ya no quiero nada de ti. Lo que hiciste ya fue suficiente, dije con firmeza. Él dio un paso hacia adelante, como si intentara alcanzarme, pero lo que yo sentía era más fuerte de lo que él podría comprender. El silencio ahora era definitivo. Intentó una vez más. No quiero que esto termine así. Yo puedo cambiar. Sacudí la cabeza, la rabia reemplazando cualquier piedad que aún quedara en mí. No, no puedes cambiar. Ya elegiste quién eres. Ahora tendrás que vivir con las consecuencias de tus decisiones. Era como si una cortina de humo se hubiera levantado entre nosotros. Estaba viendo todo con claridad por primera vez. Su manipulación, sus juegos, todo lo que intentó hacer para controlarme y mantenerme atrapada en esa vida de mentiras. Ya no iba a ser así. Ya no iba a ser una víctima. Con un suspiro profundo, se alejó, dejándome allí, frente al abismo. No sabía exactamente qué vendría después, pero sabía que no había vuelta atrás. Lo que sucediera a partir de ese momento sería un nuevo comienzo, tanto para él como para mí. Pero sabía algo con certeza. Ya no dejaría que nada me atara. Ahora la sala estaba en silencio, pero ya no era tan pesada. Lo que sentía no era culpa. Era una sensación de ligereza, de liberación. Él había perdido el control, y yo había recuperado el mío. Era el comienzo de una nueva vida, y sabía que, a partir de ese momento, todo sería diferente. Estaba lista para seguir adelante, sin más ataduras, sin más miedo. Mi futuro ahora estaba en mis manos, y ya no tenía nada que temer. Lo que viniera a continuación sería mi nuevo capítulo. Ahora, con los pasos dados hacia mi propia libertad, no había nada que me sujetara. Yo era mía, y eso era todo lo que siempre quise ser. Ya no había espacio para mentiras, ni para manipulaciones. El fin de esa era de control era un nuevo comienzo. Las palabras de María seguían retumbando en mi cabeza mientras conducía hacia casa. Aquella noche en el restaurante aún estaba fresca en mi memoria, y la sorpresa que ella me había dado parecía un golpe certero a mi confianza. Ya no podía ver las cosas de la misma manera. Lo que se suponía que iba a ser una celebración por mi cumpleaños número 60 se había transformado en una pesadilla emocional, un recuerdo amargo de cómo había fallado en diversas áreas de mi vida. El dolor que sentía no provenía de la traición en sí, sino del peso de la decisión que había tomado al ignorar el sufrimiento de María durante tantos años. Tuve tiempo de sobra para reflexionar mientras conducía, pero la carretera parecía no tener fin. Cada curva que tomaba sentía que me alejaba más de mí mismo. Lo que debería haber sido una noche alegre y llena de celebraciones se había transformado en un día que no quería recordar, y una relación que siempre pensé que era estable ahora parecía desmoronarse frente a mis ojos. Llegué a casa exhausto, con la cabeza llena de pensamientos confusos, pero algo dentro de mí sabía que debía tomar una decisión. No podía simplemente esperar que las cosas se resolvieran por sí solas, no esta vez. La situación estaba mucho más grave de lo que había imaginado, y el impacto que esto tendría en mi vida era algo que ya no podía ignorar. Fui al despacho, donde María y yo solíamos hablar sobre los problemas de nuestro matrimonio, y me senté en mi silla, mirando al vacío.
Como un hombre que lo había perdido todo, me invadió la angustia de no saber qué hacer, pero al mismo tiempo el dolor de no encontrar una solución parecía ser aún más insoportable que el propio dolor de la traición. La impotencia de no saber cómo lidiar con ello, de no entender qué había ocurrido para llegar a este punto, fue arrolladora. Sabía que no podía seguir ignorando los sentimientos de María, pero también sabía que no podía rendirme tan fácilmente. Mi ego estaba herido. Quería seguir creyendo que las cosas podrían volver a la normalidad, como si nada hubiera sucedido. Pero una parte de mí sabía que solo me estaba engañando. Las mentiras que me contaba se desmoronaban, y el hecho de que no podía dar marcha atrás me golpeó con una fuerza inesperada. Las horas pasaron lentamente. Cuando finalmente vi a María llegar a casa, ella también parecía exhausta. Entró por la puerta con una expresión triste y me miró, pero no dijo una palabra. Sus ojos estaban vacíos, como si todo lo que tuviera para decir ya lo hubiera dicho, y lo único que quedaba entre nosotros era el incómodo silencio de un matrimonio que estaba al borde del final. Dejó sus cosas en el pasillo y pasó por mí sin decir una palabra. El silencio entre nosotros era pesado, casi palpable. Ya no pude soportarlo más. Necesitábamos hablar. Ya no podía fingir que todo estaba bien. Lo que sucedía entre nosotros no era algo que pudiera seguir ignorando. María, dije, finalmente rompiendo el silencio. Necesitamos hablar sobre lo que pasó. No sé más qué pensar o cómo seguir adelante, pero sé que necesitamos encontrar una solución, o esto va a acabar destruyéndonos. Ella se detuvo, como si estuviera esperando esas palabras. Ya no había excusas, ya no había más que esconder. Los dos sabíamos que las cosas se habían ido de control. María se dio vuelta lentamente hacia mí, y fue como si todo el peso de nuestra relación cayera sobre ella de golpe. Sé que estás intentando mantener las apariencias, pero la verdad es que ya hemos pasado el punto de no retorno, respondió con voz baja y casi inaudible. Te amé durante tantos años, pero creo que ahora solo estamos sobreviviendo. Esa cena fue el punto final. No sé qué hacer ya, porque no sé si existe alguna forma de recuperar lo que teníamos. Quería protestar, quería justificarme, pero las palabras simplemente no salían. ¿Cómo defender algo que ya se había roto? La confianza que había perdido era irreparable, y el dolor de ver a María alejarse de mí de manera tan lenta y dolorosa me desgarraba por dentro. Pero en ese momento, algo dentro de mí cambió. Sabía que estaba perdiendo todo, pero también sabía que no sería digno de mí mismo si no intentaba salvar lo que quedaba. No había nada más que hacer más que ser honesto. Necesitaba admitir mis errores, entender en qué había fallado y, sobre todo, mostrarle a María que estaba dispuesto a luchar por lo que quedaba de nosotros. Sé que te he hecho daño, dije sinceramente, mirándola a los ojos. No sé qué me pasó, pero estoy dispuesto a hacer lo que sea necesario para corregir las cosas. Sé que no puedo borrar lo que hice, pero espero que me des la oportunidad de demostrarte que aún puedo ser el hombre que mereces. María me miró con una expresión mezclada de dolor y cansancio, pero algo en su mirada parecía darme una última oportunidad. No sabía si sería suficiente, pero sabía que la honestidad, por dolorosa que fuera, era el primer paso para intentar reconstruir algo. Yo también no sé qué hacer, pero creo que tal vez es hora de dejar de huir, dijo, con una leve vacilación en la voz. Tal vez podamos intentarlo, pero esto no será fácil. No será rápido. Sabía que no lo sería. La resolución, como todo lo valioso en la vida, no llegaría de un día para otro, pero, de alguna manera, sentía que había una oportunidad de redención, una oportunidad de reconstruir la confianza que habíamos perdido, pero solo si los dos estábamos dispuestos a hacer lo que fuera necesario para seguir adelante. La noche cayó, y la tensión entre nosotros seguía presente, pero algo había cambiado. No sabíamos lo que el futuro nos deparaba, pero al menos ahora estábamos dispuestos a enfrentarlo juntos. El silencio entre nosotros ya no era el mismo. Ahora había una sensación de posible recuperación, de quizás empezar de nuevo. Miré a María y por primera vez en mucho tiempo sentí que podría volver a confiar en lo que estábamos tratando de construir.
No sabía dónde nos llevaría esto, pero al menos ahora había una oportunidad de sanar. Sabíamos que el camino sería largo, pero al menos caminábamos juntos, hacia un futuro que aún podría ser diferente. La vida, con todas sus sorpresas y giros inesperados, me enseñó que cuando estamos frente a nuestro mayor desafío, la única opción es seguir adelante. No importa cuánta dolor nos arrastre al fondo. Lo que define nuestro camino es nuestra capacidad de levantarnos, aprender de lo que nos ocurrió y, sobre todo, seguir con la cabeza bien alta. Sabía que, incluso después de todos los conflictos y enfrentamientos, había algo valioso que se forjaba dentro de mí. El dolor de la pérdida, la decepción y la traición fue el catalizador de algo mucho más grande. Me descubrí a mí misma, me redescubrí, porque cuando todo parece derrumbarse es cuando podemos construir lo que realmente somos. La decisión de no seguir siendo rehén de mi pasado, de no vivir bajo la sombra de alguien que no me valoraba, fue el paso más importante que di. En ese momento, cuando miré a los ojos de mi exmarido, Daniel, y vi la vergüenza reflejada en él, supe que el poder estaba de mi lado. No era el poder de destruir, sino el poder de reconstruir mi propia historia. Cada paso que di desde ese momento fue una confirmación de que yo era la autora de mi vida. Cuando me convertí en la mayor accionista de la constructora Aguiar, no solo fue una victoria profesional, fue una victoria personal. Cada contrato, cada documento firmado fue una declaración de que la mujer que él despreciaba ahora tenía el control. No control sobre él, sino sobre mi vida. A veces, cuando estamos frente al abismo, parece que todo se acaba. Pero es precisamente ahí donde nuestra fuerza se revela. Decidí no ser una víctima. Decidí ser la protagonista de mi historia. Y tú también puedes serlo. No importa lo que la vida haya hecho contigo. Lo que importa es lo que decides hacer con lo que queda. El poder está en tus manos. No es fácil. No fue fácil para mí. Hubo momentos de duda, de miedo, de soledad. Pero cuando el dolor es lo suficientemente intenso, nos obliga a cambiar, nos obliga a levantarnos. Entendí que no necesitaba la validación de nadie para ser quien soy, para conseguir lo que merezco. Aprendí a creer en mí misma, a confiar en mi potencial y a no aceptar nada menos que el respeto que siempre había deseado. Y si me estás escuchando ahora, es porque tú también tienes ese poder. Si ya has pasado por dificultades, si la vida te traicionó, si el dolor te hizo cuestionarlo todo, recuerda, el cambio comienza contigo. No esperes que los demás te den permiso para ser feliz, para ser fuerte, para ser quien realmente eres. El momento de actuar es ahora. Si esta historia tocó tu corazón y estás listo para tomar el control de tu propia vida, suscríbete al canal. Aquí encontrarás más historias que te inspiran a superar cualquier obstáculo, a levantarte cuando la vida te derrumbe. Únete a nosotros, porque juntos podemos transformar el dolor en fuerza. Y recuerda, no necesitas esperar que el mundo cambie para ti. El cambio comienza dentro de ti. Entonces, ¿qué vas a hacer ahora? ¿Vas a seguir siendo espectador o vas a convertirte en el protagonista de tu propia historia? Deja en los comentarios lo que aprendiste con esta historia. Comparte tu propia experiencia o cualquier lección que hayas sacado de esto. Me encantaría saber de ti, porque al final lo más importante no es lo que nos pasó, sino lo que hacemos con lo que pasó. Y la vida sigue.